Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase virtual más del curso de Electrónica 1. En la clase de hoy vamos a tener como tema los reguladores de tensión integrados, que es la tercera parte y final de esta primera etapa, donde hemos estado estudiando los diodos semiconductores y las aplicaciones o los circuitos que podemos diseñar nosotros a partir de ellos. Entonces, en clases anteriores estuvimos viendo cómo se diseñan y cómo se dimensionan los circuitos reguladores de tensión y las fuentes de alimentación, donde nosotros básicamente lo que hacemos es convertir un nivel de corriente alterna en un nivel de corriente directa. Vimos también los reguladores simples a base de diodos Zener que nos permiten entonces tener una tensión fija en corriente directa a la salida para diferentes corrientes de carga que nosotros establecemos dentro de un cierto rango. Sin embargo, vamos a ver que para aplicaciones más generales, donde muchas veces ocupamos corrientes más altas o tensiones de salida en corriente directa ajustables, vamos a necesitar dispositivos un poco más elaborados, que son los que vamos a ver el día de hoy, que son los reguladores de tensión integrados. Entonces, básicamente, un regulador de tensión integrado es un chip, es un circuito integrado que contiene un número importante de elementos semiconductores dentro de él y que nos permiten trabajar con ellos básicamente como si fueran un bloque que nosotros podemos configurar de la manera en la que nosotros necesitemos. Existe una gran variedad de circuitos integrados que proporcionan regulador de tensión. Vienen normalmente en encapsulados plásticos o metálicos dependiendo de la cantidad de potencia que nosotros queremos que ellos disipen. Y dentro de ellos, como les decía, viene básicamente todo lo necesario para nosotros poder tener un circuito estable de regulación de tensión y con corrientes de salida en un amplio rango de posibilidades. Entonces, dentro de los reguladores integrados vamos a tener los reguladores fijos, los ajustables, los reguladores que nos proporcionan una tensión de salida positiva y los que nos proporcionan una tensión de salida negativa. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un regulador integrado? Bueno, usualmente los reguladores integrados son circuitos integrados de bajo costo. Por lo tanto, eso no nos encarece significativamente el costo del diseño. Los reguladores integrados también proporcionan un muy buen desempeño en aplicaciones de baja potencia, es decir, cuando nosotros requerimos corrientes de salida en el orden de los 0 a 1 amper, por ejemplo, con tensiones de salida entre 0 y 35 volts. Los reguladores integrados tienen varias ventajas que también son muy útiles. Por ejemplo, nos proporcionan protecciones contra cortocircuito. Es decir, si nosotros colocamos la salida del circuito integrado en cortocircuito o le exigimos más corriente de la que él puede entregar, el dispositivo contiene ya protecciones internas que van a generar un apagado automático del dispositivo ante esas condiciones. Y la otra ventaja es que nos brindan también un alto rechazo de rizado. Es decir, vamos a reducir aún más el nivel de rizado pico a pico que vamos a obtener en la tensión de salida. La conexión de un circuito integrado regulador de tensión suele ser la misma en la mayoría de los casos. Un circuito integrado que nos brinda regulación de tensión va a tener normalmente 3 pines o 3 terminales, donde en la primera tenemos que aplicar nosotros una tensión, que es la tensión no regulada. Vamos a tener una terminal para la referencia o para la terminal de tierra, y luego vamos a tener una terminal que es donde vamos a tomar la tensión de salida. ¿Ok? El fabricante normalmente nos va a sugerir que nosotros coloquemos capacitores, normalmente 2 capacitores uno en paralelo con la entrada y otro en paralelo con la salida, para reducir aún más la tensión de rizado. Los valores de C1 y de C2 van a venir recomendados por el fabricante. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestra fuente de alimentación no regulada,
que es la que nosotros vimos, las primeras tres etapas, ¿verdad? Transformador, rectificador, filtro capacitivo, y en vez de colocar un regulador con diodo Zener, que fue lo que estuvimos haciendo hasta el momento, colocaríamos un regulador integrado de esta forma, y aquí obtendríamos una tensión de salida regulada directamente. Los reguladores integrados, como les decía, normalmente vienen en una gran variedad de distintos tipos de encapsulado, dependiendo de la corriente máxima que nosotros requiramos a la salida. Entonces, encapsulados comunes son el TO220, el TO3, el TO92, que es este pequeño, y para montaje en superficies también tenemos encapsulados como el D cuadrado PAC-3. Entre más grande y entre más metal tenga básicamente el encapsulado, pues mayor será la potencia que el dispositivo va a poder disipar. Por lo tanto, van a poder manejar corrientes de salida mucho más altas. El TO3 es normalmente el encapsulado donde encontraríamos los reguladores de tensión con corrientes de salida más altas, por ejemplo 5 amperes, y evidentemente conforme vamos reduciendo el encapsulado vamos reduciendo también la corriente de salida. Más adelante vamos a ver en esta clase cómo se dimensionan los disipadores de calor para muchos de estos encapsulados, que nos permiten entonces mantener la temperatura en el circuito integrado en niveles mucho más adecuados, ¿verdad? Para evitar que el circuito se sobrecaliente y se vaya a dañar. Los primeros reguladores que vamos a ver son los reguladores de tensión fijos, que nos permiten entonces tener a la salida una tensión en corriente directa fija, es decir, cuyo valor no va a poder cambiar, y viene establecida entonces por el fabricante del dispositivo. Entre estos dispositivos, el más común es el circuito integrado regulador de la serie 78XX, que son reguladores de tensión positivos. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, yo les estoy resumiendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dispositivos de la serie 78XX, desde el 7805 hasta el 7824. Evidentemente en estos dispositivos los dos últimos dígitos nos indican la tensión de salida que vamos a tener en corriente directa. El 7805 nos proporciona 5 volts fijos en corriente directa a la salida y requiere que nosotros a la entrada no regulada le apliquemos un mínimo o una tensión mínima de 7,3 volts. Este vendría siendo la tensión no regulada mínima que nosotros ocupamos aplicarle al dispositivo a la entrada. El 7806 va a ser un regulador de 6 volts positivos que requiere un mínimo de 8,3 volts a la entrada. Y ahí podemos continuar hasta tener el 7824, que sería un regulador fijo con tensión de salida de 24 volts positivos y que requiere a la entrada un mínimo de 27,1 volts en la etapa no regulada. Entonces, a estos dispositivos nosotros no le podemos cambiar la tensión de salida, viene definida de fábrica. Hay algunas configuraciones en donde a veces sí podemos conectarle un circuito externo que nos permite cambiar la tensión de salida en la carga, pero tendríamos que consultar las hojas del fabricante para ver cuál es esa configuración y ver si el dispositivo en cuestión permite que esa configuración sea conectada. A lo interno del circuito regulador de tensión fijo, básicamente vamos a tener una serie de etapas que de nuevo vienen todas encapsuladas dentro del mismo dispositivo. Vamos a tener siempre un elemento de paso, que es el elemento que nos permite cambiar la corriente de salida dependiendo de los requerimientos de la carga, y se altera la corriente de salida precisamente para mantener la tensión constante entre estos dos terminales. Ese elemento de paso va a estar controlado por un amplificador de error que normalmente está comparando la tensión a la salida con la tensión de entrada y con una referencia de tensión. Entonces, todos estos bloques en conjunto nos van a permitir tener a la salida una tensión constante, no importa si hay cambios en la corriente de la carga.
Vamos a tener una protección contra sobrecalentamiento del dispositivo, de tal manera que entonces si el dispositivo se llegara a calentar por encima de su nivel máximo, el dispositivo simplemente se apaga y la tensión de salida caería básicamente a cero. De esa forma el dispositivo se autoprotege. ¿Ok? En la serie 78XX, como les mencionaba, vamos a tener características muy generales de estos dispositivos. Por ejemplo, la corriente de salida máxima va a ser siempre de 1,5 amperes. La tensión de salida, como vimos en la tabla, está graduada en diferentes valores, desde 5 volts hasta 24. Tienen protección contra sobrecalentamiento, poseen una protección contra cortocircuito y también entonces vamos a tener lo que se conoce como protección contra sobrecarga, que es la SOA o la protección SOA. Los dispositivos de la serie 78XX pueden venir en cualquiera de estos 4 encapsulados, dependiendo del nivel de potencia que nosotros queramos que el dispositivo disipe. Aquí también podemos tener o en las hojas de datos también podemos encontrar los valores máximos. Por ejemplo, para los dispositivos de la serie 78XX, para tensiones de salida de 5 a 18 volts, la tensión máxima no regulada que podemos aplicar a la entrada es de 35 volts. Y para los dispositivos con tensión de salida de 20 a 24 volts, el máximo sería de 40. La corriente de salida normalmente es de 1,5 amperes máximo, sin embargo, está internamente limitada. La disipación de potencia también está internamente limitada. Aquí tenemos las máximas operaciones, el rango de operación de temperatura máximo del dispositivo, que sería desde menos 65 hasta los 150 grados Celsius. Y aquí tenemos las temperaturas de operación de la unión, que también diferentes series van a tener diferentes tipos de temperaturas. Las L7800 sería desde menos 55 hasta 150 grados Celsius y la L7800C pues está hecha para trabajar solo a temperaturas positivas. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? El dispositivo, por ejemplo, un L7812, que es un regulador de tensión integrado con salida a 12 volts, lo que vamos a hacer es que le vamos a conectar una fuente no regulada a la entrada, es decir, un transformador, un rectificador, que puede ser de onda completa, como en este caso, y un capacitor de filtrado, por ejemplo, de 470 microfarads. En este caso, si vamos a utilizar un regulador integrado, no tenemos que preocuparnos mucho por el nivel de rizado que vamos a tener a la entrada. Podemos tener, por ejemplo, como en este caso, un nivel de rizado considerable. Sin embargo, gracias a que el dispositivo regulador de tensión integrado tiene una relación de rechazo de rizado bastante amplia, que es la que se conoce como RRR, vamos a tener a la salida un nivel de corriente directa pues con un nivel de rizado significativamente menor al de la entrada. El fabricante nuevamente nos va a recomendar utilizar un capacitor pequeño a la salida, por ejemplo un capacitor de 0,01 microfarads, para entonces facilitar esta relación de rechazo de rizado y ayudarle al circuito integrado precisamente a reducir aún más el nivel de rizado que tenemos a la salida. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de los reguladores integrados, que nos permiten tener a la salida niveles de tensión en corriente directa prácticamente libres de rizado. También podemos tener reguladores de tensión ajustables, que esos son muy interesantes y muy útiles. Nos pueden servir para crear nuestras propias fuentes de alimentación, por ejemplo. En estos dispositivos, lo que vamos a tener es la posibilidad de tener una tensión de salida ajustable a la salida. Obviamente dentro de un cierto rango que viene predeterminado por el fabricante. Hay dos ejemplos comunes de reguladores de tensión integrados ajustables, que son el LM317 y el LM723.
Por ejemplo, para el LM317 vamos a tener que conectarle de forma externa un divisor de tensión formado por dos resistencias, como ustedes ven acá, y en el medio del divisor de tensión nosotros tenemos que conectar la tercera terminal del integrado, que es la terminal que se conoce como de ajuste. Entonces, si esto es un divisor de tensión y R2 es una resistencia variable, yo podría hacer cambiar la tensión de salida dependiendo de los valores resistivos que yo tenga. Y la tensión de salida depende de la relación entre las resistencias mediante esta fórmula. La tensión de referencia y la corriente de ajuste vienen dados por el fabricante. Uno lo puede encontrar en las hojas de datos del dispositivo y se consideran entonces como constantes. De tal manera que la tensión de salida viene dada por la relación que haya entre R2 y R1. Si R2 es un potenciómetro, por ejemplo, una resistencia variable, yo podría tener una tensión de salida ajustable que yo mismo podría ajustar modificando la resistencia del potenciómetro. El LM317 también viene en una presentación similar a los integrados de la serie 7800. Viene encapsulado TO220 o el TO220FP, o viene también para montaje en superficie. Las tensiones de salida normalmente están en el rango desde los 1,2 volts hasta los 37 volts, y la corriente de salida máxima vendría siendo de 1,5 amperes. Tenemos 0,1% de regulación de línea y regulación de carga. Puede trabajar a altas temperaturas. Podemos colocarlo como un dispositivo flotante en caso de que vayamos a trabajar con tensiones altas. Y viene con todas las protecciones que vimos también para el 7800, que es limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecargas. Aquí vemos, por ejemplo, una parte de la hoja de características del LM317. Vean, por ejemplo, lo que es regulación de línea y regulación de carga para el dispositivo, que esto básicamente lo que nos dice es cómo se afecta la tensión de salida cuando la tensión a la entrada cambia. A eso se refiere la regulación de línea. Y la regulación de carga se debe o se asocia con las modificaciones que ocurren en la tensión de salida cuando cambiamos la resistencia de carga. Entonces, evidentemente andamos buscando valores bajos en ambas cantidades, precisamente para garantizar que vamos a tener una tensión de salida lo más constante posible. Vean aquí donde está la corriente de ajuste que les mencionaba para este dispositivo. Está en el orden de los 50 a los 100 microamperes, mientras que la referencia de tensión para este dispositivo está en el orden de desde los 1,2 hasta los 1,3 volts. Por eso es que entonces no podemos tener tensiones de salida menores a estos valores en este dispositivo. Aquí vemos, por ejemplo, una configuración típica para el LM317, donde el fabricante nos sugiere el uso de dos diodos de protección 1N4002 conectados de esta manera, precisamente para evitar que haya corriente fluyendo a través del dispositivo en la dirección contraria. Vean aquí donde tenemos R1 y R2. El fabricante de una vez nos da sugerencias para estos valores, de tal manera que nosotros pues podemos seguir las recomendaciones del fabricante si quisiéramos ensamblar este regulador de tensión. Vean aquí donde está pues, la parte no regulada, igual con un capacitor de filtrado de 470 microfarads, y al final tenemos un capacitor de compensación de 10 microfarads y un capacitor de salida C1 que el fabricante también nos va a recomendar utilizar. Modificando el valor de R2 podríamos modificar la tensión que habría entonces entre la salida y tierra. Luego, como vimos antes, la tensión de salida está en función de la relación que hay entre R2 y R1, y si nosotros conocemos de la hoja del fabricante los valores de VREF y de la corriente de ajuste, podríamos definir la relación entre R2 y R1 para una cierta tensión que nosotros ocupemos a la salida, básicamente.
Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos cambios en la temperatura? Bueno, como ya hemos visto nosotros, muchas de las fórmulas que hemos estado trabajando hasta el momento dependen de la temperatura. Es decir, los circuitos electrónicos analógicos son susceptibles a cambiar su forma de operación dependiendo de la temperatura en la cual están los dispositivos trabajando. Entonces, por ejemplo, en un regulador de tensión integrado vamos a tener cambios, por ejemplo, en la corriente de ajuste para diferentes temperaturas de operación. Entonces el fabricante normalmente nos presenta una gráfica de este tipo para que nosotros veamos qué tan radical o qué tan sensible es el dispositivo al cambio en la temperatura. Y vean por aquí cómo se modifica también la tensión de referencia del dispositivo para diferentes temperaturas de operación. Entonces, si uno va a trabajar, por ejemplo, a 25 grados Celsius, pues uno puede definir el valor más cercano de la curva para el nivel de temperatura en el que vamos a estar trabajando. Para la tensión de referencia es de 1,25 volts más o menos a temperatura ambiente, mientras que para la corriente de ajuste anda en el orden de los 53 microamperios, ¿verdad? A 25 grados Celsius. Si estuviéramos manejando el dispositivo en otras temperaturas, lo ideal sería utilizar las gráficas para encontrar los valores de esas dos constantes. Como les decía anteriormente, en los dispositivos reguladores de tensión integrados, principalmente, nosotros vamos a tener disipación de potencia, porque el dispositivo nos va a estar entregando una corriente y es muy probable que aparezca una tensión entre sus terminales también. Por lo tanto, va a haber un efecto de potencia que sería el producto de la tensión en el dispositivo por la corriente que circula por el dispositivo. Entonces, la disipación de potencia eléctrica se da en forma de calor en cualquier dispositivo semiconductor, como ya hemos visto, y esa sería o depende bastante de la temperatura a la que esté expuesta la unión. Conforme esa temperatura aumenta, quiere decir que el dispositivo está disipando una potencia mayor. Ahora, si el dispositivo se calienta demasiado, el problema es que el sustrato o el elemento semiconductor que está adentro va a empezar a deteriorarse, va a empezar a perder sus características físicas y eventualmente podría dañarse. De tal forma que cuando nosotros hacemos un diseño, tenemos que garantizar que ese regulador de tensión nunca va a exceder su temperatura máxima de operación. ¿Para qué? Para que el dispositivo trabaje de manera apropiada y para que entonces nosotros podamos tener una tensión de salida constante o ajustable de manera adecuada en nuestra resistencia de carga. Entonces, en algunos momentos, cuando el dispositivo se calienta mucho, es necesario que nosotros le acoplemos un disipador de calor. Sin embargo, para nosotros poder encontrar el disipador de calor correcto y saber a qué temperatura va a operar el dispositivo ya con este disipador diseñado, entonces tenemos que realizar un análisis que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, una buena aproximación que nosotros podemos hacer es considerar que el aumento de la temperatura de la unión del dispositivo va a ser proporcional a la potencia que va a disipar el regulador. Y esa constante proporcionalidad es lo que nosotros denominamos resistencia térmica, que se denomina como zeta mayúscula, ¿verdad? Entonces vean esto. Conforme aumenta la temperatura de la unión por encima de la temperatura ambiente, entonces la potencia que va a disipar el dispositivo se podría escribir de la siguiente manera. La diferencia de la temperatura entre la unión y el ambiente va a ser igual a la resistencia térmica de la unión al ambiente multiplicada por la potencia que está disipando el dispositivo. T sub J menos T sub A sería entonces el aumento en la temperatura de la unión por encima de la temperatura ambiente o la temperatura de la cápsula, y PD es la potencia eléctrica que va a estar disipando el dispositivo, que se mide en watts,
y cita sub JA va a ser entonces la resistencia térmica que vamos a tener entre la unión y el ambiente. Ok, esos valores o el valor de la resistencia térmica va a venir dado por el dispositivo. Por ejemplo, y esto aplica para cualquier dispositivo semiconductor. Si nosotros tenemos un diodo, por ejemplo el diodo N4148, y revisamos las características térmicas del dispositivo, vamos a encontrar la máxima potencia que el dispositivo puede disipar, que en este caso vienen siendo 500 miliwatts. Y por otro lado, el fabricante nos va a indicar cuál es la resistencia térmica de la unión al ambiente para este dispositivo, que en este caso son 300 grados Celsius sobre watt. Hay que dejar claro que las unidades de la resistencia térmica es grados Celsius sobre watt. ¿Ok? Entonces, esos datos vienen normalmente en las hojas de características del dispositivo y nosotros los podemos buscar. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar cuál sería, si nosotros tenemos un diodo 1N4148 que está operando a una tensión de 0.7 volts y por él circula una corriente de 300 miliamperes, queremos calcular cuál sería la temperatura de la unión si el dispositivo está operando a temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Entonces, como vimos anteriormente, la resistencia térmica de la unión al ambiente para este dispositivo es de 300 grados Celsius sobre watt. Por lo tanto, tenemos ya esta constante. Y por otro lado, tenemos la relación que vimos hace un momento, donde tenemos que calcular primero la potencia que disipa el diodo. La potencia que disipa el diodo es el producto entre la tensión que tiene el dispositivo y la corriente que fluye a través de él. Entonces sería 0.7 por 300 miliamperes, nos da 0.21 watts o 210 miliwatts. Esa sería la potencia que el diodo está disipando. Ya conociendo esos valores podemos ir a la fórmula que tuvimos o que vimos hace un momento y despejamos la temperatura de la unión, que sería T sub J. Eso sería entonces el producto de la potencia del dispositivo por la resistencia térmica de la unión al ambiente más la temperatura ambiente. Y si sustituimos los valores encontramos que la temperatura de la unión de ese diodo es de 88 grados Celsius. Entonces vean que a pesar de que el dispositivo está manejando una corriente relativamente baja de 300 miliamperes, la temperatura de la unión del diodo dentro del dispositivo es de 88 grados Celsius. El dispositivo nos dice el fabricante que puede tolerar hasta 175 grados Celsius. Por lo tanto, podemos asegurar que el diodo está trabajando de manera normal. Sin embargo, si nosotros aumentamos la corriente, vamos a aumentar la potencia y por lo tanto vamos a aumentar la temperatura de la unión. Si en algún momento nosotros hiciéramos fluir una corriente muy alta por el dispositivo, la temperatura de la unión aumentaría por encima de su valor máximo y el dispositivo se podría dañar. De ahí es donde entonces nosotros requerimos de vez en cuando utilizar disipadores de calor para evitar que eso ocurra. ¿Qué es un disipador de calor? Un disipador de calor es básicamente una estructura metálica o una parte metálica sobre la cual nosotros podemos acoplar nuestro dispositivo semiconductor. De tal manera que el calor que se genera en la unión del dispositivo se traslade fácilmente al encapsulado y del encapsulado el calor se trasladaría al disipador de calor, que tiene una forma como de aleta, como ustedes pueden ver acá. ¿Para qué? Para tener entonces una superficie mayor que permita transferir ese calor rápidamente al ambiente, de tal manera que la unión o el dispositivo semiconductor se mantenga a una temperatura más baja. Y aquí vemos en un diagrama lo que está ocurriendo. Aquí dentro del encapsulado tenemos el chip de silicio, que es básicamente lo que se está calentando, lo que está produciendo el calor. Ese dispositivo
el calor que genera la unión se trasladaría al encapsulado inicialmente. Y del encapsulado el calor se trasladaría al disipador de calor. Y de ahí al ambiente, por lo que entonces el disipador de calor le ayuda a la unión a mantenerse a una temperatura más baja. Esa es la idea. Los disipadores de calor ustedes los pueden ver en muchas partes. Por ejemplo, en una computadora, si ustedes abren una computadora de las computadoras de escritorio y revisan o buscan el procesador, ustedes van a ver que el procesador está normalmente debajo, básicamente, de un disipador de calor que podría tener esta forma y que incluso podría incluir un abanico. ¿Por qué? Porque el microprocesador se calienta muchísimo porque tenemos una enorme cantidad de transistores dentro de él. Si ese calor no se extrae rápida y eficientemente del circuito integrado, el microprocesador se calentaría por encima de su nivel máximo, de su nivel de operación adecuada, y se dañaría. Por lo tanto, viene montado en un disipador de calor que le permite mantenerse a una temperatura más baja. Otros dispositivos, otros chips que ustedes podrían ver en la tarjeta madre, vienen colocados debajo precisamente de dispositivos metálicos que son disipadores de calor. Si alguien tiene también un equipo de sonido grande, por ejemplo una planta para alimentar varios parlantes que se utilizan normalmente en eventos donde ocupamos volúmenes altos y ocupamos transmitir el sonido a lugares amplios, ustedes van a ver que en la parte de atrás también o traen abanicos o traen estructuras metálicas como estas, donde los dispositivos semiconductores se conectan para que se mantengan frescos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se diseña un disipador de calor para un dispositivo semiconductor que nosotros tengamos. Lo que tenemos que comprender primero es la ruta que va a seguir el calor desde la unión del dispositivo hasta el ambiente. Eso opera casi que como un circuito en serie. Entonces, el dispositivo está generando una potencia, o tiene una potencia, está disipando potencia, por lo tanto genera calor. Ese calor me genera una temperatura de la unión. ¿Ok? Cuando ese calor fluye de la unión al encapsulado del dispositivo, tiene que enfrentar la resistencia térmica de la unión al encapsulado, ¿verdad? Porque esta resistencia térmica me impide hasta cierto punto que el calor fluya de la unión al encapsulado. Podemos visualizar el calor como la corriente y la diferencia de temperatura como la diferencia potencial, y la resistencia térmica sería equivalente a la resistencia eléctrica. Una vez que el calor llega al encapsulado, tiene que moverse del encapsulado al disipador de calor. Para poder pasar del encapsulado al disipador necesita vencer la resistencia térmica del encapsulado al disipador, ¿verdad? Otra resistencia más. Y finalmente del disipador al ambiente, el dispositivo tendría que vencer las resistencias del disipador al ambiente. Entonces tenemos tres resistencias térmicas que nos permiten, que nos permiten modelar el paso del calor desde la unión, que es el semiconductor, hasta el ambiente. La idea es que nosotros tengamos estas resistencias térmicas lo más bajas posibles para que el calor fluya fácilmente y se disipe el ambiente fácilmente. Entonces vean que vamos a tener varias constantes que tenemos que buscar. Primero, la resistencia térmica de la unión al encapsulado, la resistencia térmica del encapsulado al disipador y la resistencia térmica del disipador al ambiente. Eso no siempre está en las hojas de datos, depende del dispositivo. Voy a hacerme para atrás para que vean una cosa. Para este diodo, por ejemplo el 1N4148, vean que el fabricante únicamente me está indicando la resistencia térmica de la unión al ambiente. ¿Eso por qué? Bueno, porque el fabricante asume que a este dispositivo, el 1N4148, no le podemos conectar un disipador de calor. Es un dispositivo muy pequeño que no está diseñado para manejar un disipador de calor. Pero en otros dispositivos sí vamos a encontrar esos datos. La resistencia térmica total entonces de la unión al ambiente
para estos dispositivos que sí pueden manejar un disipador de calor va a ser la suma de las tres resistencias térmicas que vimos hace un momento. Por lo tanto, la temperatura de la unión ahora sería la siguiente. Sería la potencia que disipa el dispositivo por la sumatoria de todas las resistencias térmicas que vimos hace un momento, más la temperatura a la que está el disipador, más la temperatura a la que está el ambiente. Para minimizar esta temperatura de la unión, que es lo que nosotros andamos buscando, necesitamos primero conocer cuál es la potencia que la unión está disipando, cuál es la temperatura ambiente, y lo que tendríamos que hacer es minimizar esta resistencia térmica, para que entonces para esa potencia dada y para esa temperatura ambiente dada, poder tener la menor temperatura de la unión que nosotros podamos obtener. Y de estas cantidades, de las tres resistencias térmicas, la única que puede ser ajustada por nosotros es la resistencia térmica del disipador al ambiente. La resistencia térmica de la unión al encapsulado y la resistencia térmica del encapsulado al disipador vienen dadas por el fabricante o por la persona, digamos, por la empresa que está diseñando el material que nosotros vamos a usar para acoplar el encapsulado al disipador, que ya ustedes van a ver en un momento. Entonces, las resistencias de la unión al encapsulado es el valor que nosotros conocemos como cita JC, y esa viene dada por el fabricante del dispositivo electrónico. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo. La resistencia encapsulado al disipador depende, bueno, le llamamos nosotros cita C sub S, y viene dada por el tipo de acople, como les decía, que nosotros utilicemos entre el encapsulado y el disipador de calor. Para cada tipo de encapsulado y para cada tipo de acople, nosotros vamos a tener un valor diferente para este parámetro. Y aquí interviene también, por ejemplo, si se desea aislar eléctricamente el disipador de calor. Vamos a ver porque aquí ya viene la tabla. Para nosotros definir la resistencia encapsulado-disipador, tenemos que definir qué tipo de acople vamos a tener entre el encapsulado del dispositivo electrónico y el disipador de calor. Si vamos a tener diferentes tipos de encapsulados, pues aquí tenemos que buscar el encapsulado que nosotros vayamos a utilizar. Podemos tener el contacto directo sin mica, que se llama. Eso es cuando yo tomo el encapsulado y lo acoplo directamente al metal del disipador de calor. Ahí estoy haciendo contacto directo. Entonces voy a tener un cierto valor para la resistencia térmica cita C sub S. Si yo utilizo contacto directo y silicona, quiere decir que voy a untarle al dispositivo y al encapsulado y al disipador de calor, voy a untarle una pasta de silicona. Y entonces, donde yo los acoplo, mejoro el flujo de calor entre el encapsulado y el disipador de calor, básicamente. Entonces la resistencia térmica baja. Ahora, yo podría decir que voy a utilizar más bien un contacto con mica. La mica es un material aislante eléctrico, ¿ok? De tal manera que si yo utilizo una lámina de mica entre el encapsulado y el dispositivo disipador de calor, estoy aislando eléctricamente el disipador de calor. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, recuerden que el disipador de calor normalmente es una pieza metálica grande, de tal forma que si esa pieza metálica va a estar elevada a un cierto potencial, dado que el dispositivo semiconductor tiene un potencial eléctrico, cualquier persona que ponga la mano y que empiece a tocar la tarjeta de circuito integrado o de circuito impreso podría recibir una descarga eléctrica si toca el disipador. Entonces muchas veces se desea que el disipador esté eléctricamente aislado del dispositivo semiconductor. Por lo tanto tenemos que colocar una lámina de este material que se llama mica, pero el problema es que ese material nos aumenta la resistencia térmica, como ustedes pueden ver acá. Entonces tenemos aislamiento eléctrico, pero tenemos un dispositivo que nos impide un poco el paso de calor del encapsulado al disipador.
Yo lo puedo reducir un poco si utilizo ambas, si utilizo mica y si utilizo pasta de silicona. Entonces podría reducir un poco más la resistencia del encapsulado al disipador o de la carcasa al disipador. Entonces, dependiendo del encapsulado que nosotros tengamos y dependiendo del tipo de acople que nosotros queramos tener entre el dispositivo y el disipador, con esta tabla podemos identificar cuál es el valor de la resistencia térmica entre el disipador y entre el encapsulado y el disipador. Entonces vean por ejemplo acá que tenemos los valores promedio de la resistencia térmica del encapsulado al disipador, considerando un encapsulado TO3, que es este encapsulado que ustedes ven acá, que mucha gente le dice una chapa. Es un encapsulado metálico grande que nos permite a nosotros disipar calor más fácilmente. Si utilizo una lámina de mica de 60 micrómetros de espesor, voy a tener esta resistencia térmica. Si utilizo contacto directo, voy a tener una resistencia térmica menor. Si utilizo contacto directo más mica, voy a tener una resistencia térmica mayor. Contacto directo más silicona es la más baja de todas, pero recuerden que en este caso el disipador estaría elevado al mismo potencial eléctrico al que está elevado el encapsulado del dispositivo. Y eso pues puede ser un problema en algunos casos. Si utilizo contacto directo más mica más silicona, voy a tener 0.4 grados Celsius por watt de resistencia térmica entre el encapsulado TO3 y el disipador. Los disipadores, como ustedes los ven acá, son piezas metálicas y normalmente tienen unos orificios para que nosotros hagamos pasar las terminales del dispositivo y para que nosotros le acoplemos también unos tornillos o unos remaches para entonces fijar el dispositivo semiconductor al disipador de calor. Este es un disipador de calor para un encapsulado TO3 y este es un disipador de calor para un encapsulado TO220. Como ustedes ven, normalmente los disipadores de calor tienen un montón de aletas y eso es para maximizar la superficie que va a estar en contacto con el aire. A mayor la superficie, pues más fácilmente va a transferir ese disipador de calor el calor al ambiente. Entonces a esas aletas normalmente se les llaman también álabes y eso se utiliza para maximizar la superficie del dispositivo. Ok, y ahora vamos a ver cómo se calcula la resistencia térmica del disipador al ambiente. La resistencia térmica del disipador al ambiente normalmente la da el fabricante del disipador de calor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un disipador de calor de la serie DT2-101E, que pues la fabrica alguna empresa en los Estados Unidos, el fabricante normalmente no me va a decir a mí, mire, la resistencia del disipador es tanto, sino que más bien nos va a presentar una gráfica de este tipo. Y como ustedes ven, es una gráfica que tiene 4 ejes, básicamente. Y nosotros tenemos que aprender a leer la información de esta gráfica. Entonces vean con cuidado que de un lado el fabricante nos dice la temperatura del montaje, o digamos cuánto aumenta la temperatura cuando nosotros colocamos el disipador de calor en un dispositivo. Luego tenemos aquí la cantidad de calor que se está disipando en watts. De este lado tenemos la resistencia térmica del disipador al ambiente, que es lo que nosotros andamos buscando. Y de este otro lado tenemos la velocidad de aire. El fabricante normalmente nos da dos juegos de curvas. Una funciona para cuando el disipador está colocado al aire libre, digamos sin ningún tipo de abanico. Y el otro juego de curvas aplica para cuando nosotros tenemos un abanico que está haciendo fluir aire a través del dispositivo. Por supuesto, si yo tengo un abanico haciendo pasar aire a través del disipador de calor, el disipador de calor va a ser más eficiente, por supuesto. Va a estar en la capacidad de transferir una mayor cantidad de calor al ambiente.
Si yo no tengo abanico, pues el dispositivo va a ser un poco más ineficiente, o sea, va a costar más que ese dispositivo me transfiera el calor al ambiente. Entonces vean acá que tenemos una curva aquí inclinada, donde el fabricante nos está diciendo que esa curva opera cuando tenemos un flujo de aire a través del dispositivo. Esta otra curva inclinada también aplica para cuando tenemos un flujo de aire a través del dispositivo, mientras que esta línea recta que está aquí, o aproximadamente recta, es la respuesta del dispositivo cuando el dispositivo está en aire libre, o sea, no hay abanico. De tal forma que entonces nosotros tenemos que seleccionar cuál es el caso nuestro, y para los niveles de disipación de potencia que nosotros vamos a tener, nosotros podríamos encontrar el punto y asociarlo con la resistencia térmica que el dispositivo va a tener. Y normalmente el fabricante también, como quiere ahorrar papel y ahorrar espacio, nos va a presentar varios dispositivos en la misma gráfica, o sea, varios disipadores de calor en la misma gráfica. Entonces hay que tener cuidado para poder leerlas bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo queda el disipador de calor cuando ya está montado sobre el dispositivo. Entonces véanlo aquí, por ejemplo. Aquí lo que tenemos es básicamente fuentes de alimentación pequeñitas. Vean aquí donde está el puente de diodos, el capacitor de filtrado, el regulador de tensión, aquí muy probablemente las terminales para la entrada no regulada, y aquí tendríamos las terminales para la salida regulada en corriente directa. Entonces aquí vemos el regulador de tensión con un disipador de calor. Lo mismo ocurre en este otro caso, solo que aquí tenemos la entrada alterna directamente. Aquí tenemos el rectificador con todos sus componentes, capacitor de filtrado y el regulador de tensión, y aquí tendríamos la toma para la salida ya regulada. Y el disipador, el regulador también, como se va a calentar, le han puesto un disipador de calor para que la temperatura del chip se mantenga dentro de los valores correctos. Vamos a ver entonces ahora sí un ejemplo completo en el que vamos a diseñar un disipador de calor para un cierto regulador de tensión, y vamos a ir paso a paso para que ustedes vean cómo se hace el diseño. En este ejemplo yo voy a utilizar un regulador de tensión integrado de la serie 7805. Él viene en un encapsulado TO220, ¿ok? Y va a estar operando a una tensión de entrada máxima VI de 12 volts. Y por lo tanto, como ya nosotros sabemos, va a tener una tensión de salida de 5 volts, ¿verdad? Es un 7805, a la salida tenemos 5 volts. La corriente que va a manejar el regulador es de 200 miliamperes. Esa es la corriente que le demanda la carga, ¿ok? Entonces nos piden seleccionar un disipador de calor para que el regulador de tensión pueda operar de manera segura, es decir, para que la unión no se caliente excesivamente. Y nos dicen que la temperatura ambiente es de 23 grados Celsius. Entonces tenemos este circuito que está acá. Tenemos la entrada no regulada, tenemos la salida regulada, y nosotros sabemos que la entrada no regulada tiene un máximo de 12 volts, ¿verdad? O sea, aquí tenemos 12 volts. A la salida tenemos 5 volts. Entonces, ¿qué ocurrió con los otros 7 volts que antes que tenemos aquí en la entrada? Porque aquí en la entrada tenemos 12 y aquí tenemos 5. Los 7 volts restantes están apareciendo entre las terminales del regulador de tensión. Es decir, esta tensión que yo identifique como V regulador es una tensión de 7 volts. ¿Por qué? Porque es 12 menos 5, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la tensión en un dispositivo que está entre dos nodos es la tensión de un nodo menos la tensión del otro nodo. 12 menos 5, 7 volts aquí en el regulador. Eso nos va a permitir a nosotros calcular la potencia que disipa el regulador, que eso lo ocupamos para saber cuánto calor necesitamos sacar de ese dispositivo. La potencia del disipador es el producto de la tensión en el regulador por la corriente que el regulador está manejando en ese momento, o la corriente máxima. En nuestro caso, esa potencia va a ser entonces 7 volts por 200 miliamperes y nos da una potencia del disipador de 1,4 watts.
Esa es la potencia que el regulador de tensión está disipando. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a la hoja de datos del fabricante del 7805 y vamos a ir a buscar los parámetros que nosotros ocupamos para nuestro análisis. Vean que para el L7805 el fabricante sí me da dos valores de resistencia térmica. El primer valor es la resistencia térmica de la unión al encapsulado y el segundo valor es de la unión al ambiente. Si yo no voy a utilizar disipador de calor, podría calcular la temperatura de la unión a partir de la resistencia térmica de la unión al ambiente. Si yo voy a diseñar un disipador de calor para el dispositivo, ocupo tener esta resistencia térmica que es la de la unión al encapsulado. Y reviso cuál es el encapsulado que yo voy a utilizar, que es el TO220, y encuentro que esa resistencia térmica es de 5 grados Celsius por watt. Entonces ya tengo la resistencia térmica de la unión al encapsulado, que es de 5 grados Celsius por watt, y eventualmente también tengo la resistencia térmica de la unión al ambiente, que es de 50 grados Celsius por watt. ¿Okay? Ahora, ocupo también conocer cuál es la temperatura máxima de la unión para este dispositivo. Y en las hojas de datos también voy a encontrar ese valor. Como estamos utilizando un dispositivo de la serie L7800, la temperatura máxima está indicada acá, que en este caso son 150 grados Celsius. ¿Okay? Entonces ya tengo la temperatura máxima que puede tolerar la unión de ese regulador. Entonces, si yo no voy a utilizar ningún disipador de calor en ese regulador de tensión, puedo calcular la temperatura a la que va a estar la unión. ¿Ok? Y utilizo la fórmula que vimos anteriormente. La temperatura de la unión sería la potencia disipada por el dispositivo multiplicada por la resistencia de la unión al ambiente más la temperatura ambiente. Sustituyo los datos y obtengo que la temperatura de la unión en este caso es de 93 grados Celsius. Entonces, esa temperatura está dentro del rango permitido por el fabricante, pero es una temperatura alta. Entonces, si alguien llega y de nuevo toca el dispositivo, mientras el dispositivo está encendido, podría sufrir eventualmente una quemadura. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura casi de 100 grados en la superficie de ese encapsulado. Aquí alguien le tomó una foto a ese encapsulado funcionando y con una cámara térmica determinó que la temperatura era más bien de 98.1 grados Celsius. Recuerden que estos valores pueden cambiar ligeramente ya para el dispositivo real conectado, ¿verdad? Y el dispositivo se ve así y como ustedes ven, el centro del encapsulado se ve muy caliente. Entonces vamos a diseñarle un disipador de calor para reducir esa temperatura de operación a un valor más bajo. Por lo que entonces vamos a ir a buscar un disipador de calor. Pero primero tenemos que definir qué tipo de acople vamos a colocar entre el encapsulado del regulador de tensión y el disipador de calor. O sea, necesitamos calcular o encontrar el valor de la resistencia térmica de la unión al encapsulado. Y vamos a usar entonces la tabla que vimos anteriormente. Como tenemos un encapsulado TO220, tenemos que utilizar los valores de esta fila. Entonces, si nosotros usamos contacto con mica y silicona, entonces estaríamos usando el valor de esta cuarta columna, o sea 1,2 grados Celsius por watt. Podríamos utilizar un valor de resistencia más bajo, por ejemplo contacto directo sin mica, o eventualmente contacto directo con silicona pero sin mica, pero recuerden que en ambos casos el regulador o el disipador de calor quedaría eléctricamente cargado, por lo tanto puede ser peligroso. Entonces mejor nos vamos a ir a la segura y vamos a utilizar un contacto con mica y con silicona. Por lo tanto, nuestra resistencia térmica del encapsulado al disipador va a ser de 1,2 grados Celsius por watt. Ok, y ahora
lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la resistencia térmica del disipador al ambiente para un cierto disipador que nosotros tenemos por aquí, que se le puede conectar a un encapsulado TO220. Uno normalmente utiliza un disipador de calor que uno tenga a mano, digamos que uno pueda conseguir. Uno también podría diseñar su propio disipador de calor con un dispositivo metálico, ¿verdad? Uno lo construye. Pero en este caso vamos a utilizar un disipador que ya está construido, que se llama el EA-T220 E64. Y ese dispositivo viene con esta curva de características. Entonces vean que el fabricante nos colocó varios modelos en la misma gráfica. Tenemos el modelo que termina en E64, tenemos el que termina en E51 y el que termina en E38. Y para cada uno de estos tres dispositivos tenemos la curva para aire libre o para cuando no hay abanico, que es cuando las flechas apuntan hacia este lado, y tenemos las curvas para cuando tenemos aire o un flujo de aire circulando a través del dispositivo, que es cuando las flechas ven hacia arriba y hacia la derecha. Nosotros tenemos el dispositivo E64 y lo vamos a trabajar a temperatura, digamos, a aire fresco, no le vamos a colocar un abanico. Entonces la curva que a nosotros nos interesa es esta curva punteada que ustedes ven acá, que va como de abajo hacia arriba. La que viene de arriba hacia abajo no nos sirve porque esa es para cuando tenemos un abanico. Entonces, ya cuando encontramos la curva que a nosotros nos interesa, tenemos que ir a buscar el punto de operación de nuestro dispositivo. Es decir, el punto sobre la curva que está alineado con la potencia que el dispositivo va a manejar, que nosotros dijimos que era de 1,4 watts. Entonces buscamos 1,4 watts aquí en la gráfica, en el eje horizontal para disipación de potencia, y el punto donde esa coordenada en X toca a la curva, tendríamos la coordenada en Y de este lado, que sería la resistencia térmica del disipador al ambiente. Y vean que en nuestro caso es de 1 grado Celsius por watt. Ok, entonces esa sería la resistencia térmica disipador ambiente que nosotros tendríamos para este elemento en particular. Ok, entonces ya ahí tendríamos todos los datos que ocupamos para hacer los cálculos. Y ahora podríamos calcular cuál es la temperatura de la unión que nosotros podemos tener cuando le conectamos al dispositivo, al regulador de tensión, el disipador de calor. Entonces estaría dado por esta fórmula que está acá. Hay que tener en cuenta que la temperatura del disipador es la potencia disipada por la resistencia del disipador al ambiente más la temperatura ambiente. Entonces la resolvemos con los valores que ya tenemos y obtenemos que la temperatura es de 24,4 grados Celsius. A esa temperatura va a estar el disipador, ¿verdad? La unión dentro del dispositivo semiconductor o dentro del encapsulado va a estar a esta otra temperatura, que es de 57,5 grados Celsius. Entonces vean la ventaja. Redujimos significativamente la temperatura de la unión del dispositivo y el disipador va a estar a una temperatura prácticamente o un poco por encima de la temperatura ambiente, de tal forma que si alguien lo toca no va a sufrir una quemadura sustancial. Y la temperatura de la unión va a mantenerse por un valor aún más bajo, lo cual va a extender la vida útil del dispositivo básicamente. Entonces noten aquí que la temperatura de la unión ha disminuido considerablemente y la temperatura del disipador de calor no es muy distinta a la temperatura ambiente. Eso es lo que andamos buscando. Y acá vean donde le toman una foto al disipador de calor con el regulador de tensión ya conectado. Y vean que en esa cámara pues determinaron que la temperatura era de 54,2 grados Celsius. Por lo tanto, ahora el disipador está ayudándole al regulador de tensión a transferir el calor generado
hacia el ambiente y de esa manera el dispositivo se mantiene mucho más fresco y por lo tanto extendemos básicamente su vida útil. Eso es en relación con los disipadores de calor. El último tema que vamos a ver en esta parte de diodos semiconductores es el tema de los fusibles, que también está asociado con las fuentes de alimentación. Los fusibles son básicamente unos componentes que nosotros colocamos en los circuitos eléctricos y que nos permiten proteger el circuito eléctrico contra corrientes que son anormalmente altas. Y eso nos evita el sobrecalentamiento o la destrucción del equipo que nosotros tengamos conectado. ¿Ok? Los fusibles ustedes los van a encontrar básicamente en todas partes, porque están en muchas partes precisamente para brindar protección. Desde los transformadores que ustedes ven en los postes cerca de su casa, ustedes van a ver que en la parte de arriba hay como una especie de barra, una barra blanca, como de unos 30 centímetros de longitud. Eso es un fusible. Ese fusible está ahí para proteger el transformador y para evitar que el transformador se dañe en caso de que ocurra un daño en el circuito al cual está conectado el transformador. En sus casas, si ustedes tienen una caja de estas metálicas con una barra de encendido y apagado, ustedes van a ver que también dentro de esa caja hay fusibles. Y esos fusibles se utilizan para proteger los circuitos de su casa o de sus casas contra posibles corrientes de falla. Ya ahora no se utilizan tanto porque han sido reemplazados por los breakers, ¿verdad? Por los disyuntores, que tienen la misma finalidad, proteger a los circuitos contra sobrecorrientes, pero en algunas casas o en algunas instalaciones industriales aún se mantienen esos fusibles. Y en electrónica, en muchos equipos electrónicos, ustedes van a ver que a la entrada del dispositivo dentro de la caja hay una especie de tubo de vidrio o de tubo de cerámica pequeño, como de unos 2 centímetros de largo, que es un fusible. Y ese fusible está para proteger el circuito o el equipo que nosotros tengamos. Hay diferentes tipos de fusibles. Yo los resumo en estos 4 que están acá. Está el fusible súper lento, está el fusible lento, está el fusible rápido y está el fusible ultra rápido. Eso tiene que ver con la velocidad a la cual el fusible se quema cuando ocurre un error o cuando ocurre una corriente anormalmente alta. Los más comunes son estos dos del medio, que son los lentos y los rápidos, al menos en electrónica. Y estas son las formas que les decía que puede tomar un fusible en diferentes partes donde uno los tenga. Están los fusibles de vidrio, que vienen así como en un cartucho de vidrio, que son los que uno encuentra normalmente en equipo electrónico. Están los fusibles de los transformadores que yo les mencionaba al principio. Están los fusibles que están dentro de las cajas metálicas donde está el interruptor de encendido y apagado de la casa. Hay fusibles de esta forma que ustedes los van a encontrar en los carros, también muy importante, ¿verdad? Si algo se coloca en cortocircuito en la circuitería del carro, pues alguno de estos fusibles se va a quemar, muy probablemente, y va a proteger esa parte del circuito eléctrico del carro. Tenemos fusibles que a veces parecen capacitores, por lo que entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Esto podría ser perfectamente también un capacitor, pero en otras ocasiones es un fusible. Y aquí tenemos los símbolos esquemáticos del fusible que nosotros veríamos en un diagrama de circuito eléctrico, ¿verdad? Está el de la IEC, el de la IEEE. Bueno, la IEEE maneja 2 tipos. El más común, o al menos el que yo más utilizo, es este que está acá. Entonces, vamos a ver qué ocurre con los fusibles. Imagínense que yo tengo este circuito que está acá. Yo tengo una fuente de tensión, una batería, digamos, de 12 volts, y tengo un bombillo conectado a la batería. Cuando todo está funcionando normalmente, la corriente que entrega la batería fluye por el bombillo y retorna a la otra terminal de la batería. El bombillo es una resistencia, por lo tanto el bombillo controla el flujo de corriente que está fluyendo a través de esta trayectoria, ¿verdad?
¿Qué pasa si por alguna razón un cable de estos se pela, por ejemplo, y entra en contacto con el otro cable? Entonces se colocaría esta trayectoria que ustedes ven aquí, que sería un cortocircuito. Y ese cortocircuito me saca del circuito el bombillo, que era el único elemento que me estaba controlando la corriente en la malla. De tal forma que este cortocircuito rojo que está acá, perdón, me pondría en cortocircuito la batería de 12 volts. Y la corriente IL va a tender a infinito. Por supuesto, la corriente no puede alcanzar un valor infinito, pero sí puede alcanzar un valor lo suficientemente alto como para que este cable se queme, el forro se queme y eventualmente produzca chispas. Si el cable estaba en un lugar así como muy lleno de polvo y de lana o de suciedad, eso va a servir de combustible para generar una llama. Y entonces donde eso levanta llama, pues si esto estaba en una casa o si esto estaba en un carro, se puede generar un incendio perfectamente. En el caso de un carro, pues el forro que se quema podría entrar en contacto con espuma o con plástico o con otros materiales inflamables que hay dentro del carro y eso eventualmente hace que el carro se queme. Entonces es indispensable que en este tipo de circuitos nosotros tengamos algún elemento de protección acá que evite que esto ocurra. Es decir, que detenga o que desconecte la batería en el caso en el que aparezca un cortocircuito como este que está acá. Y ahí es donde entra en juego el fusible que nosotros estábamos comentando hace un momento. El fusible nos va a proteger el circuito cuando ocurren ese tipo de problemas o de anormalidades. El fusible está hecho para quemarse cuando por él circula una corriente superior a la corriente máxima que él tiene definida. ¿Ok? Y al desconectarse o al quemarse el fusible, desconecta el resto del circuito donde él está conectado. Por lo tanto, él pasaría de ser un cortocircuito, que es cuando está normal, cuando él funciona normalmente, a pasar a ser un circuito abierto cuando él se quema. Entonces, un fusible, mientras está siendo recorrido por una corriente que está por debajo de su valor de corriente máxima, se puede considerar como un conductor, como un cortocircuito. Sin embargo, cuando la corriente supera su valor máximo, el filamento que está dentro del fusible va a alcanzar una temperatura muy alta y entonces se va a fundir, se va a quemar. Pasa básicamente del estado sólido al estado líquido, como dice ahí, y de tal forma que el fusible, el cable que está dentro del fusible se rompe, se revienta y entonces me desconecta el resto del circuito. De tal forma que un fusible quemado se transforma en un circuito abierto y eso protege el resto del circuito de la sobrecorriente. Entonces vean el ejemplo nuevamente. Si yo ahora coloco un fusible en esta posición en el circuito, cuando ocurre este cortocircuito, la magnitud de la corriente IL va a aumentar significativamente. Va a aumentar muy probablemente por encima del valor máximo de corriente que el fusible puede tolerar. De tal manera que apenas ocurre el corto, el fusible se quema. Y al quemarse se transforma en un circuito abierto. De tal manera que tanto la batería como el bombillo quedan completamente desconectados. Y eso entonces nos permite proteger cualquier sistema eléctrico que nosotros tengamos acá contra eventualidades de este tipo. Y obviamente nos permite proteger el entorno donde el circuito está operando. Si es una casa, pues la casa, y si es un carro, pues un carro también. Entonces, la corriente que fluye por el bombillo del ejemplo anterior en condiciones normales es, digamos, de 2 amperes. Entonces, uno puede diseñar el fusible para que la corriente máxima que él va a interrumpir sea levemente superior a los 2 amperes, digamos de 3 amperes. ¿Por qué? Porque cuando el bombillo está funcionando normalmente, la corriente que fluye es de 2 amperes. El fusible no tiene que quemarse a 2 amperes. Pero si ocurre el cortocircuito, la corriente va a aumentar significativamente por encima de los 2 amperes. Por lo tanto, si nuestro fusible es de 3 amperes, a esa corriente de falla
pues el fusible se va a quemar y nos va a proteger el resto del circuito. En caso de fallo interno o cortocircuito o sobrecarga, el fusible se quemaría y brindaría protección. Si la corriente máxima del fusible, como dice acá, se define en 3 amperes, hay que estar seguros de que los cables que vamos a utilizar para alambrar el resto del circuito pueden tolerar también 2 hasta 3 amperes de corriente, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el fusible va a operar a 3 amperes de corriente máxima. Por lo tanto, todo lo demás en el circuito tiene que tolerar hasta 3 amperes. De lo contrario, no estaríamos brindando ninguna protección. Si el cable se me va a quemar a los 2.5 amperes, el fusible va a continuar operando y el cable se va a quemar. Entonces no vamos a tener ningún tipo de protección. Por lo que entonces el fusible me va a definir a mí exactamente cuál es la corriente que yo tengo que considerar a la hora de diseñar los cables y el resto de los elementos del circuito. Los fusibles vienen en valores estándar de corriente. Entonces ustedes pueden buscar una tabla de valores estándar para fusibles y utilizarla para los diseños que ustedes necesiten hacer. Hay fusibles de todo tipo, como yo les decía, para corrientes pequeñas y para corrientes más grandes. Vean que los fusibles en los cartuchos, normalmente en un extremo, cuando el cartucho es de vidrio, en un extremo tiene la corriente máxima. Vean aquí donde dice 5A. Este es un fusible de 5 amperes. Si es un fusible de cerámica, en el cuerpo del dispositivo viene la corriente máxima que él tolera. Entonces, para calibrar un fusible hay que verificar pues cuál es la corriente en la cual el fusible se va a fundir, y eso pues el fabricante lo define en el proceso de fabricación, cuando fabrica este filamento que está acá, que es el filamento del fusible. Cuando lo hace más o menos grueso, entonces define que la corriente que lo va a quemar va a ser una corriente mayor o menor. Entre más grueso sea el filamento, pues más corriente el dispositivo va a permitir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fusibles lentos y fusibles rápidos? Yo puedo tener un fusible de 2 amperes o de 3 amperes que se queme lentamente y otro que también funcione a 3 amperes pero que se queme rápidamente. Y esto se utiliza normalmente para lidiar con ciertos elementos eléctricos que tienen comportamientos particulares, como por ejemplo los motores o como por ejemplo circuitos donde hay bastantes capacitores. En el momento en el que uno enciende un motor, por ejemplo, la corriente de arranque del motor normalmente es más alta que la corriente de operación normal. ¿Por qué? Porque el motor es un dispositivo mecánico, electromecánico. Entonces el motor, para empezar a girar y vencer la inercia, tiene que utilizar más potencia de lo que el motor utiliza cuando ya la inercia se ha vencido y ya el rotor tiene cierto momento de torsión, ¿verdad? Entonces un motor puede consumir una corriente de arranque de hasta 5 veces el valor de la corriente nominal. Por lo tanto, si yo utilizo un fusible rápido, el fusible se podría quemar con la corriente de arranque, que es una corriente normal del dispositivo. Ahora bien, si el dispositivo falla y se pone en cortocircuito, la corriente de falla va a ser mucho más permanente que la corriente de arranque del dispositivo. Por lo tanto, uno puede utilizar un fusible lento para atender este tipo de casos. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que por un circuito fluye una corriente nominal de 2 amperes en condiciones normales. Sin embargo, durante el primer medio segundo, cuando nosotros conectamos el dispositivo, la corriente que fluye por él es de 10 amperes. Entonces, ¿qué fusible nosotros podemos utilizar en este caso? Ojo que la corriente de arranque solo se va a mantener durante medio segundo, no se mantiene por más tiempo. Entonces, en este caso, si nosotros colocamos un fusible de 3 amperes, el fusible se podría quemar durante la corriente de arranque, porque la corriente que fluye es de 10 amperes y está por encima de la corriente del fusible, por lo tanto lo va a quemar.
Sin embargo, si nosotros colocamos un fusible de 10 amperes, el fusible no va a detectar, o sea, no se va a quemar con la corriente de arranque, pero tampoco nos va a permitir proteger el circuito porque la corriente nominal, cuando el circuito funciona normalmente, es de solo 2 amperes. Entonces, en este caso tendríamos que utilizar un fusible lento. Ese fusible lento se diseña para una corriente determinada, pero permite que por ellos fluya una corriente más alta durante un periodo de tiempo pequeño al inicio, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos el circuito. Los fusibles rápidos, por el contrario, más bien se utilizan para cuando nosotros ocupamos que el fusible reaccione inmediatamente. Es decir, para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, picos de corriente. Cuando cae un rayo, por ejemplo, y aparece una perturbación en la red, esa perturbación se transmite a los circuitos electrónicos también, pero es una perturbación que dura milisegundos, en el mejor de los casos. Si nosotros queremos tener un fusible que nos brinde protección ante ese tipo de picos de corriente, nosotros podemos utilizar un fusible rápido, porque entonces, si por él fluye una corriente superior a su corriente máxima, aunque sea por unos cuantos milisegundos, el fusible se va a quemar y nos va a aislar el resto del circuito, por lo tanto la sobrecorriente no va a llegar, por ejemplo, a la electrónica sensible que nosotros tendríamos al final de esa tarjeta, por ejemplo. Entonces vean que el tema de los fusibles pues depende mucho de la aplicación que nosotros vayamos a tener y del tipo de dispositivo que nosotros estamos protegiendo. Aquí les tengo un video en el que ustedes van a ver lo que ocurre cuando un fusible se quema, ¿verdad? Aquí tenemos un fusible que es de tipo de cartucho con pared de vidrio y aquí se ve el filamento del fusible. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando a través de este fusible hacemos pasar corrientes cada vez más altas hasta que el dispositivo eventualmente se va a quemar. Entonces vamos a ver ese video. Entonces vean aquí el amperímetro, ¿verdad? Donde nos está dando el valor de corriente que está circulando a través de ese fusible. Conforme se va haciendo que la corriente aumenta o aumente sobre el valor, en algún momento se va a superar el valor máximo de corriente del dispositivo. Ya ven ustedes que el filamento se empieza a poner rojo o incandescente. Y en algún momento pues se superó la corriente máxima y el dispositivo se quemó y se transformó en un circuito abierto. Ya por él no fluye corriente. En YouTube ustedes pueden encontrar ahí muchos otros casos, incluso casos donde el fusible que se quema es el fusible, digamos, que protege un transformador monofásico o trifásico que esté en un poste. Ustedes lo pueden ver con más calma en sus casas, pero la idea es esa, la idea es un dispositivo que simplemente se quema cuando la corriente que fluye a través de él es muy alta y eso nos permite entonces proteger un dispositivo electrónico. Ok, vamos a ver cómo me paso, ya aquí está. Y con esto entonces pues vamos terminando la primera parte del curso. Si ustedes quieren leer un poco más sobre fuentes de alimentación reguladas, pueden ir al capítulo 15 del libro de Boylestad, que nosotros hemos estado usando, y ahí van a encontrar más información de lo que hemos discutido en la clase de hoy. Pueden consultar también las hojas de características de los dispositivos de la serie 78XX, los reguladores de tensión fijos. La serie 79XX también es interesante porque son reguladores fijos pero con tensiones de salida negativas. Y pueden revisar las hojas de datos de los reguladores integrados LM317 y LM723, que son reguladores ajustables. En internet ustedes también van a encontrar amplia bibliografía sobre el diseño de fuentes de alimentación y sobre diseños preestablecidos para fuentes de alimentación electrónicas. Por supuesto, cada uno de ellos para diferentes características, tensiones de salida y corrientes de salida. Un ejemplo en particular es este libro que se llama Fuentes de alimentación electrónica, de un señor Kilgenstein.
Ese es un libro que básicamente lo que trae son como 50 diferentes fuentes de alimentación ya diseñadas. Muchas veces en esto, pues, y nosotros como ingenieros también tenemos que aprender a utilizar diseños ya previamente establecidos. Eso nos permite a nosotros ahorrar tiempo y nos permite también aprovechar diseños que ya otras personas han hecho también. Entonces, vamos a llegar hasta acá con respecto a la materia de esta primera parte. Si podemos incluir algún tema adicional, va a ser un tema optativo, va a ser un tema de cultura general, digámoslo de esta manera. No sería un tema que nosotros evaluemos. La parte del curso que estaríamos evaluando para el primer examen sería la materia que llegaría hasta acá. Por lo tanto, en las próximas clases lo que vamos a tener también son ejercicios de práctica para irnos preparando eventualmente para el examen. ¿Ok? Entonces, de esta forma terminamos la clase del día de hoy, que era una clase pues más que todo teórica y de presentación. En las próximas lecciones pues vamos a iniciar también con práctica y después de la práctica también iniciaríamos con la segunda parte del curso que tiene que ver con los transistores, donde vamos a ver transistores bipolares de unión y vamos a ver transistores de efecto de campo. Entonces nos veríamos en un próximo video. Recuerden que si tienen dudas o comentarios o preguntas, por favor me contactan y con todo gusto pues las aclaramos. Entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.